lograban construir castillos imponentes sin tecnología moderna ni recursos ilimitados. En este video descubrirás cómo financiaban, organizaban y ejecutaban estas obras colosales con precisión total. En breve te revelaré por qué una construcción de ese estilo fracasaría en la actualidad. Levantar un castillo en la Edad Media no era un capricho arquitectónico, era una jugada de poder con consecuencias brutales. Detrás de cada muro había una red de inversores con mucho en juego: reyes ambiciosos, nobles estratégicos, obispos influyentes y entidades religiosas con recursos sólidos. El dinero no salía de la nada, provenía de impuestos exigentes, rentas feudales constantes, botines de guerra y tributos obligatorios. Además, el diezmo e ingresos comerciales que alimentaban el sistema. Era una maquinaria económica en pleno movimiento. Sin embargo, esta inversión tenía un nivel de riesgo que hoy haría sudar a cualquier empresario. Si el proyecto fallaba, el capital desaparecía sin retorno. Elegir mal la ubicación podía desencadenar caos social. Desplazar aldeas sin compensación adecuada provocaba rebeliones que paralizaban todo. Para evitar explosiones sociales, los gobernantes ofrecían incentivos como nuevas tierras, beneficios fiscales o incluso cargos permanentes dentro del propio castillo. Una estrategia calculada, casi política pura. Y cuando la tensión subía, todo podía venirse abajo. Conflictos internos, disputas de poder o levantamientos campesinos dejaban construcciones a medio terminar, convirtiendo toneladas de recursos en monumentos al fracaso. No había margen para errores. Cada decisión financiera era una apuesta extrema, donde el prestigio, el control territorial y la estabilidad estaban en juego. El motor real detrás de estos gigantes de piedra era el sistema feudal, una estructura perfectamente diseñada para sostener proyectos colosales. El rey distribuía tierras a los nobles y estos extraían riqueza de los campesinos mediante rentas, cosechas y tributos. Ese flujo constante financiaba soldados, materiales y mano de obra, manteniendo todo en funcionamiento sin detenerse. El trabajo se dividía en 3 niveles muy claros. Primero, el trabajo obligatorio. Campesinos que entregaban días de esfuerzo sin recibir pago directo, cargando piedra, cavando fosos o talando madera. Era un impuesto disfrazado de servicio. Luego estaban los artesanos especializados, canteros, herreros, carpinteros y albañiles. Aquí la historia cambia, porque los maestros canteros eran auténticas celebridades del oficio, cobrando altos salarios e incluso exigiendo privilegios exclusivos como parte de su pago. Los jornaleros entraban en acción en momentos críticos, cuando la obra alcanzaba su punto más intenso. En proyectos grandes, más de 1000 personas podían trabajar al mismo tiempo, creando una escena caótica pero perfectamente coordinada. Todo funcionaba con precisión. Cadenas humanas sincronizadas con señales, turnos nocturnos en verano para proteger el mortero y horarios estrictos que exprimían cada minuto. Era una operación masiva donde cada pieza debía encajar sin margen de error. La construcción de castillos medievales no se trataba solo de apilar piedras, era una operación logística que rozaba lo absurdo por su escala. Un castillo promedio podía devorar alrededor de 12.000 toneladas de piedra, mientras que las fortalezas más ambiciosas llegaban hasta 50.000. Cada bloque podía superar fácilmente el peso de un automóvil, lo que convertía cada traslado en un desafío constante. El transporte dependía principalmente de bueyes, avanzando lentamente con cargas pesadas, en trayectos que podían consumir un día completo por viaje. Para acelerar el proceso, cuando existían ríos cercanos, se utilizaban barcazas, reduciendo costos y tiempo de forma significativa. La madera jugaba un papel crítico. No solo en andamios se requerían miles de árboles, lo que provocó una deforestación tan intensa que algunas zonas nunca se recuperaron por completo. Este impacto obligó a imponer leyes estrictas para proteger bosques enteros destinados exclusivamente a la construcción. El hierro, por su parte, era un recurso valioso y escaso. Se utilizaba en clavos, herramientas y estructuras esenciales, alcanzando cifras impresionantes, incluso en elementos que no eran visibles en la estructura final. Las cuerdas completaban este escenario. Se necesitaban cantidades masivas para sistemas de poleas y elevación, permitiendo mover cargas que de otra forma
serían imposibles de manipular. Frente a este gasto descomunal, la estrategia era clara: usar recursos locales, canteras cercanas, bosques próximos y rutas fluviales. Reducían costos de transporte, optimizando cada fase del proceso. Aquí no había espacio para improvisaciones. Todo estaba calculado al milímetro. Construir un castillo no era cuestión de meses, era una inversión de años, incluso décadas. Las estructuras más pequeñas podían completarse en un periodo relativamente corto dentro del contexto medieval, pero las grandes fortalezas requerían entre 2 y 3 décadas de trabajo constante. Solo la cimentación ya representaba un reto gigantesco, con excavaciones profundas hasta alcanzar una base sólida, capaz de soportar toneladas de material. ¿Sabías que estas innovaciones evitaban colapsos y reducían costos? Quédate hasta el final para descubrir cómo lo lograban. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa las notificaciones. El costo era igualmente impactante. Algunas construcciones alcanzaban cifras que, trasladadas al presente, equivaldrían a fortunas colosales. El gasto visible era solo una parte del problema. Existían costos ocultos que podían disparar el presupuesto sin previo aviso. Se necesitaban caminos temporales de madera para transportar materiales pesados, almacenes provisionales de gran tamaño y una logística continua para mantener el ritmo de construcción. El clima también jugaba su papel. Para evitar que el mortero perdiera eficacia, se implementaban turnos continuos, incluso durante la noche. Y aquí aparece el mayor enemigo del presupuesto: los errores. Un fallo en la cantidad de la piedra, madera defectuosa o hierro de baja calidad podía provocar el colapso de estructuras completas, obligando a reconstruir desde cero. Cada equivocación significaba tiempo perdido, recursos desperdiciados y una presión constante por evitar que la inversión se descontrolara. Un castillo no era solo una fortaleza imponente, era una máquina de generar riqueza con precisión, casi quirúrgica. Desde sus muros se controlaba el cobro de impuestos, asegurando ingresos constantes que fluían directamente al poder central. Cada comerciante, cada campesino y cada ruta bajo su dominio se convertían en una fuente de dinero. Este control fiscal no solo mantenía el sistema en marcha, fortalecía la autoridad del señor o el rey sin necesidad de demostrar fuerza constantemente. El dominio de rutas comerciales multiplicaba ese efecto. Controlar caminos, ríos o puertos significaba decidir quién pasaba, cuánto pagaba y en qué condiciones. Ese control transformaba el castillo en un filtro económico que regulaba el movimiento de mercancías. Aparte, su función como centro administrativo concentraba actividades clave: tribunales, almacenamiento de excedentes, coordinación militar y residencia. Todo en un solo lugar, reduciendo costos dispersos y aumentando la eficiencia. La seguridad impulsaba el comercio. Donde había protección, había intercambio, y donde había intercambio, el dinero circulaba. Incluso la ubicación estratégica reducía gastos defensivos. Construir en colinas, acantilados o zonas difíciles de acceder permitía necesitar menos soldados y menos recursos adicionales. Era una inversión que, bien ejecutada, se pagaba sola con el tiempo, generando estabilidad económica y control territorial sin depender de campañas militares constantes. El impacto de un castillo trascendía sus murallas y transformaba la economía local. Su construcción atraía artesanos especializados que formaban núcleos productivos y mercados estables. Con el tiempo, estos asentamientos crecían hasta convertirse en aldeas y posteriormente en ciudades que definían la región. La infraestructura generada seguía en uso tras la obra. Caminos, canteras y rutas de transporte reducían costos y facilitaban nuevas actividades comerciales. Además, el empleo indirecto se sostenía durante años, impulsando la producción de herramientas, materiales, cuerdas y cal en distintos sectores. Las innovaciones fueron clave. El control de calidad alcanzaba un nivel notable. Cada piedra se identificaba con una marca propia que garantizaba pagos exactos y evitaba irregularidades. También se integraban soluciones para facilitar reparaciones futuras, como puntos específicos para instalar andamios. Las técnicas constructivas permitían ahorrar recursos mediante estructuras internas más eficientes, sin comprometer la solidez.
Además, los morteros se reforzaban con mezclas que mejoraban su resistencia y reducían fallos estructurales. Ahora entiendes cómo cada castillo era una estrategia de poder perfectamente calculada. Si este contenido te sorprendió, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta tu parte favorita. Prepárate, porque el próximo video revelará algo que cambiará por completo tu forma de ver la historia.